Me llamo Joan Soler, aunque todos me llamaban John. Fui propietario de una empresa de tecnología en Silicon Valley. Hace 3 años, vendí mi empresa a un gigante corporativo por $2.700 millones, una suma que me convirtió en un multimillonario de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que realmente recibí fue un abismo de vacío. Cada mañana, me despertaba en mi mansión de San Francisco, una casa tan grande que tardaba 10 minutos en ir de mi dormitorio a la cocina. Tenía una piscina cubierta, mi propio campo de golf privado y una bodega que albergaba vinos valorados en $100,000 la botella, pero no tenía a nadie con quien hablar. Mi exmujer se había mudado a Londres con mi hijo desde nuestro divorcio 5 años atrás. La mayoría de mis amigos íntimos desaparecieron junto con las acciones que les había prestado. Empecé a beber a las 10 de la mañana y no podía dormir si no tomaba 2 pastillas para dormir. Un día, abrí mi ordenador y escribí: lugares donde los ricos van a morir. El resultado que apareció fue Punta del Faro, España. Me reí de mí mismo. Punta del Faro, un lugar con playas baratas, turistas borrachos y un caos circulatorio sin reglas. A pesar de todo, hice clic y reservé un billete de primera clase al instante. Pensé que si iba a morir, prefería que fuera en un lugar con sol cálido. El día que el avión aterrizó en el aeropuerto de Jerez, miré por la ventana y suspiré. El aire era tan caliente y húmedo que mi camisa de $2,000 se empapó en 5 minutos por el intenso bochorno. El taxi, un viejo cacharro que parecía haber sobrevivido a una guerra, se detuvo ante mí. El conductor sonrió ampliamente y dijo en un español cerrado: «Bienvenido, caballero. Viene a relajarse, ¿verdad?». Respondí con un sí corto y cerré los ojos, pensando que no estaba allí para relajarme, sino para terminar con todo. El coche se abrió paso a través de lo que yo consideraría el peor tráfico del mundo. Motocicletas se cruzaban sin avisar. Tuk-tuks rosa adelantaban por la izquierda y por la derecha, y nadie respetaba un semáforo en rojo. Bajé la ventanilla y grité: «¿Pero qué país es este, coño?». El taxista siguió sonriendo y respondió suavemente: «Tranquilo, hombre. Todo el mundo tiene prisa, pero nadie quiere morirse». Me quedé en silencio. Esa simple frase era extrañamente reveladora para mis oídos, pero aún la ignoraba. La villa que había alquilado costaba 500 euros la noche, tenía piscina privada y una vista al mar Atlántico. Tiré mi maletín Louis Vuitton junto a la puerta, caminé hacia el bar privado, serví un vaso de whisky escocés de 25 años y me senté a ver la puesta de sol. Pensé para mis adentros que en pocos días todo terminaría. Había preparado un gran frasco de pastillas para dormir, suficiente para dormirme y no despertar jamás. Pero esa noche escuché la risa de niños proveniente del otro lado de la valla de la villa, una canción en un dialecto andaluz que no entendía, el suave murmullo de las olas y el fragante olor a jazmín que flotaba en el aire. Levanté el vaso y murmuré para mí: «Solo unos días más». No sabía que esos pocos días estaban a punto de convertirse en el comienzo de una nueva vida que nunca había soñado. El vaso de whisky permaneció junto a la cama. El sol brillante se filtró en mi dormitorio. Me levanté y miré por la ventana. El mar azul turquesa se extendía sin fin, pero mi corazón seguía sumido en la oscuridad. El primer día en Punta del Faro, decidí salir a caminar. No porque quisiera hacer turismo, sino porque no quería quedarme quieto esperando el momento de mi muerte. Me puse una camisa barata de colores que compré en el aeropuerto, unos pantalones cortos y sandalias, y caminé colina abajo hacia la playa de Bolonia. El tráfico seguía siendo tan aterrador como el día anterior. Los motocarros tocaban la bocina sin parar, las motocicletas pasaban rozándome. Me llevé la mano al pecho. «Dios mío, este país me va a matar antes de que pueda hacerlo yo mismo», pensé. El conductor de un coche cercano se rió suavemente y me levantó el pulgar. «Poco a poco, tranquilo», dijo en inglés. No respondí, pero pensé: ¿por qué demonios sonríen todo el tiempo? Llegué a la playa. Arena blanca y fina, agua cristalina.
pero estaba tan llena que apenas se podía caminar. Turistas extranjeros tomaban el sol, los niños corrían jugando y construyendo castillos de arena. Evité a la multitud y me senté en una terraza frente al mar. Pedí un café solo, que costaba solo €1,50. En América, el mismo vaso costaría 5. Una joven andaluza sonrió ampliamente al servirme el café. «Bienvenido, señor». «¿Viene solo?», dijo en un español con acento dulce. Asentí con la cabeza y le pregunté por qué había tanta gente. Ella se rió suavemente. «Porque esto es el paraíso, caballero. Todo el mundo viene aquí a buscar la alegría». Me reí con sarcasmo. «¿Alegría con este tráfico y esta muchedumbre?». El café era fuerte, con un rico aroma a café tostado. Di un sorbo y miré hacia el mar. Un niño pequeño corría detrás de una pelota que se detuvo a mis pies. El niño vino a recogerla, me sonrió y dijo: «Gracias, tío». Me sentí extraño. Un niño en América nunca sonreiría a un extraño así. Esa tarde, caminé hasta el mercado local. El olor a comida flotaba en el aire: pescado frito, gambas a la plancha, paella y jamón ibérico. Pedí una ración de pescadito frito. El sabor era intenso y vibrante, con el toque salado del mar, pero me lo comí todo. La dueña del puesto, una señora de unos 50 años, sonrió y preguntó: «¿Está bueno, abuelo?». Asentí: «Muy bueno, señora». Ella se rió. «¿Quiere otra ración? Se la hago gratis». Me negué, pero pensé: «¿Por qué es tan amable?». En América, nadie te da nada gratis sin una razón. Por la noche, volví a la villa, abrí otra botella de whisky, pero solo bebí un vaso. Dejé el vaso y salí al balcón a contemplar la puesta de sol, que era de un naranja y un rojo más hermosos que los que jamás había visto en California. Esa noche, no tomé pastillas para dormir. El sonido de las olas me arrulló hasta un sueño profundo, pero en el sueño, la imagen del niño en la playa sonriéndome se repetía una y otra vez. El segundo día, decidí alquilar una scooter para explorar más de la Costa de la Luz. El hombre del local de alquiler me advirtió: «Conduzca despacio, amigo. El tráfico aquí es una locura». Me reí. «He conducido en San Francisco. Esto no será un problema». Pero en menos de 10 minutos, casi choco con otra motocicleta. El otro conductor frenó bruscamente y luego me sonrió. «¿Está bien, hermano?», preguntó. Asentí, con las manos aún temblando. «Gracias». Él levantó el pulgar y siguió conduciendo. Me detuve a un lado, respirando con dificultad. ¿Por qué nadie se enfadaba? En América, me habrían gritado hasta matarme. Continué conduciendo hasta la playa de Sahara de los Atunes, más tranquila que Bolonia. Me senté en la playa y miré el mar. Los niños jugaban en el agua, los padres sonreían mirando a sus hijos, una escena familiar de felicidad. Pensé en mi propio hijo, que ya debía ser un adulto joven. No habíamos hablado en mucho tiempo. Una anciana se acercó a mí, con una cesta de fruta. «¿Quiere probar un melocotón? Fresco de la mata», me dijo. Negué con la cabeza. «No, gracias, estoy bien». Pero ella sonrió y me ofreció uno gratis. «Tome, es un regalo de la costa para el visitante». Acepté el melocotón. La fruta estaba dulce y refrescante. La anciana se sentó a mi lado. «¿De dónde viene?». «De América». Ella asintió. «Aquí se vive bien, sin estrés, tranquilo, no como en la ciudad grande». No respondí, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. «¿Tranquilo? ¿Con el tráfico que casi me mata hace un momento?». Esa tarde, volví conduciendo, pero en el camino me sorprendió una fuerte tormenta. El camino estaba resbaladizo, el tráfico se detuvo. Me empapé bajo la protección de un árbol. Un coche se detuvo a mi lado. El conductor sonrió y me tendió un paraguas. «Tómelo, hermano. Ya me lo devolverá donde sea». Acepté el paraguas y le di las gracias. Él se marchó, sin preguntar mi nombre. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez en 10 años. «Hoy casi muero por el tráfico, pero todo el mundo me ayudó. ¿Por qué son tan buenos? ¿O me he equivocado acerca de España?». Aún no estaba seguro, pero por primera vez en años,
Sentí ganas de despertar al día siguiente. El quinto día en Punta del Faro, desperté sin dolor de cabeza. La botella de whisky estaba en el mismo lugar desde la noche anterior. Abrí la puerta del balcón y respiré el aire marino. El olor salado mezclado con el aroma de los pinos me hacía sentir vivo. Decidí conducir más lejos que nunca, pasando por Sancti Petri y los caños de Meca hasta el mirador del faro. En el camino, seguía el mismo tráfico que maldecía cada día, pero esta vez, sin darme cuenta, conducía más despacio. Levanté la mano para agradecer a un coche que me cedió el paso, y todos los coches me devolvieron el gesto automáticamente. Solté una carcajada en el coche. ¿Qué demonios es esto? Llegué al mirador del faro a las 7 p.m. El sol estaba a punto de ponerse. Había una multitud esperando la puesta de sol, de pie en silencio, sin empujarse ni gritar, solo el sonido de las olas y el viento. Me paré al final del grupo y escuché a un hombre hablar con su pequeña hija. «Mira, hija, el sol se va a dormir». La niña hizo un pequeño gesto con las manos hacia el sol. Todos a mi alrededor hicieron el mismo gesto de forma espontánea. Levanté la mano sin darme cuenta. El sol desapareció sobre el horizonte marino. Un aplauso resonó simultáneamente en todo el faro. No era un aplauso para el sol, sino un agradecimiento por el día. Me quedé allí, inmóvil. Las lágrimas rodaban por mi rostro sin darme cuenta. La última vez que lloré fue cuando me divorcié de mi esposa hace 5 años, pero esta vez no era tristeza, era un sentimiento indescriptible. En el camino de vuelta, me detuve en un pequeño bar de mariscos junto a la carretera. Mesas de madera, sillas de plástico, luces de neón parpadeantes. Pedí gambas al pil-pil, calamares a la plancha y un plato de guiso marinero. El dueño, un hombre de unos 60 años llamado Tío Paco, se sentó a mi lado sin preguntar. ¿Vienes solo, hermano? Asentí. Estuve casado, pero ahora estoy solo. Tío Paco sonrió. Estar solo no está mal. Aquí estás solo, pero nunca te sientes solitario. La comida llegó. Comí y lloré al mismo tiempo. El guiso me quemaba la lengua de picante, pero el corazón me dolía más. Tío Paco me sirvió una copa de vino de la casa. Te invito, hermano. Hoy te veo triste. Levanté el vaso y brindé con él. Gracias, tío. Hablamos hasta que el bar cerró. Me contó que solía ser pescador. Su barco se hundió durante una gran tormenta de levante en 2004. Sus compañeros murieron, solo él sobrevivió. Pero todo el pueblo le ayudó a construir un barco nuevo. Nadie preguntó cuándo les devolvería el dinero. Aquí creemos que si ayudas, un día se te devolverá la ayuda, dijo tío Paco. Le pregunté, ¿y por qué sonríes todos los días? Él se rió. Porque si no sonreímos, nos habríamos ahogado con la tormenta. Esa noche, regresé a la villa. Tiré el frasco de pastillas para dormir a la basura, abrí la puerta del balcón y me acosté a mirar las estrellas. Por primera vez en años, vi las estrellas llenas, sin edificios altos ni luces de la ciudad que las bloquearan. Cogí mi teléfono, abrí la aplicación de mensajes que no había usado en mucho tiempo y escribí a mi hijo en Inglaterra: Tyler, papá está en Punta del Faro, te llamaré mañana, y lo envié. Antes de dormir, me dije suavemente, quizás no quiero morir todavía, pero a la mañana siguiente, sucedió algo que nunca esperé. Desperté con un fuerte golpe en la puerta. Abrí la puerta y tío Paco estaba allí, junto a un niño pequeño. El niño sostenía una gran cesta llena de pasteles y fruta local. Tío Paco, ¿qué es esto? Él sonrió ampliamente. Anoche me contaste que ibas a llamar a tu hijo. El pueblo se levantó a las 5 de la mañana para preparar comida para él. Le dijimos que si extraña a su padre, coma estos regalos de Punta del Faro. Me quedé inmóvil. Las lágrimas brotaron de nuevo. Personas que no conocía, personas que acababa de conocer anoche, se habían reunido desde las 5 de la mañana para cocinar para mi hijo que estaba a medio mundo de distancia. Abracé fuerte a tío Paco y luego al niño. El niño me dio una palmada suave en la espalda. No pasa nada, tío. La gente de aquí nunca abandona a nadie.
En ese instante, la pared que había construido en mi corazón durante 30 años se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Levanté la mano en un gesto de respeto hacia todos los que estaban frente a la casa y dije en voz alta, por primera vez, gracias, gracias por no dejarme morir. Después de ese día, no volví a la villa de lujo, cancelé el contrato de alquiler y me mudé a la casa de madera de tío Paco, una casa pequeña junto al mar, con un baño compartido y un solo ventilador de techo. Pero cada mañana me despertaba con el sonido del gallo y las olas, no con el pitido de un caro despertador. Tío Paco me llevaba a pescar al amanecer en su vieja barca de pesca, la que el pueblo le ayudó a construir después del temporal. El motor traqueteaba ruidosamente, pero él sonreía ampliamente. El mar está en calma hoy, hermano. Vamos a pescar. Nunca había pescado en mi vida, pero tío Paco me enseñó a lanzar la red, a poner el cebo y a esperar pacientemente. Después de 3 horas, solo pesqué un pequeño pez. Era tan pequeño que tío Paco se rió, hasta que le saltaron las lágrimas. ¿Solo has pescado una anchoa, hermano? Me sonrojé, pero también me reí. Me reí hasta que me dolió el estómago. Regresamos a la orilla a las 9 de la mañana. Los lugareños esperaban en el muelle para recoger el pescado. Nadie preguntó por el precio. El que quería 1 kilo, se lo llevaba. Una mujer de la zona dijo, «Hoy tío Paco ha pescado mucho. Yo se lo llevaré para hacer una buena fritura». Le pregunté a tío Paco en voz baja, «¿Y el dinero?» Tío Paco sonrió. «El dinero es para comprar gasolina para la barca. El resto se reparte para comer. Si un día no pescamos, alguien más nos trae». Me quedé inmóvil. En América, si hubiera pescado, lo habría vendido a precio de mercado para comprar más acciones, pero aquí se lo repartían. Esa tarde, tío Paco me llevó a un mercadillo local, un pequeño mercado que vendía artículos de segunda mano y comida casera. Vi un cartel escrito a mano, «Se vende terreno de 5 hectáreas, precio, 80.000 euros». Me reí para mis adentros. El mismo terreno en California costaría no menos de 50 millones de dólares. Pero lo que realmente me impactó fue que el dueño del terreno era un anciano de 80 años, sentado en cuclillas junto al cartel. Le pregunté a tío Paco, ¿por qué lo vende? Tío Paco respondió suavemente, su hija tiene cáncer y necesita una operación en Sevilla. El tratamiento es caro, así que el anciano vende la tierra de sus ancestros para pagar la vida de su hija. Me quedé inmóvil. En América, si un hijo enferma, tenemos seguro médico, pero aquí venden la tierra ancestral para salvar la vida de un hijo. Me acerqué al anciano, me arrodillé a su lado y le pregunté, ¿es verdad que vende este terreno? El anciano asintió. Es verdad, nieto. Si lo vendo, mi hija se salvará. Saqué mi teléfono y le transferí 100.000 euros al instante. El anciano se quedó inmóvil mirando la pantalla del teléfono. Luego rompió a llorar y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Los lugareños que estaban cerca también comenzaron a llorar. Nadie preguntó quién era yo. Nadie preguntó qué quería a cambio. Esa noche, todo el pueblo organizó una fiesta. Una mesa larga en medio de la playa, mariscos por todas partes, niños cantando, adultos brindando. Tío Paco levantó su vaso. Hoy, Joan es parte de nuestra familia. Levanté mi vaso, las lágrimas corrían de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Antes de dormir, tío Paco me llevó a la pequeña ermita del santo patrono. Había velas encendidas en fila. Tío Paco encendió 3 varitas de incienso y dijo suavemente, «Hoy has salvado una vida, hermano. Mañana, si necesitas ayuda, este mar te la devolverá». Yo encendí mi incienso y recé en mi corazón, «Permíteme seguir aprendiendo lo que es la verdadera felicidad». Pero aún no sabía que en los días siguientes enfrentaría el dolor más intenso de mi vida, y este grupo de andaluces sería el único que me salvaría de esa oscuridad. El día 11 de mi estancia, desperté y encontré a un niño llamado Tony sonriendo frente a la casa. Tony, de 12 años, el nieto de tío Paco, trajo una gran cesta y la colocó sobre la mesa. Dentro había churros, café con leche
jamón y tortas de aceite. Tío Joan, ¿ya te has despertado? Ven a desayunar. Le pregunté si no iba a la escuela. Tony se rió. Hoy es día de fiesta, tío. Toda la gente va a la iglesia a hacer ofrendas. Seguí a Tony hasta la pequeña ermita del pueblo, un viejo edificio de piedra. El párroco sonreía dando la bienvenida. Los lugareños traían comida y la colocaban en fila. Nadie ordenaba, pero todos sabían qué traer. Vi a una señora rica llevar una bandeja de oro con dinero para la ofrenda, y el párroco tomó ese dinero y lo pasó al tesorero de la hermandad. Le susurré a Tony: ¿esto es una ofrenda o un soborno? Tony se retorció de la risa. Tío Joan, piensas demasiado. Esto se llama recaudación de la hermandad. Este dinero se usa para arreglar la escuela y el centro de salud, tío. Después de la ofrenda, los lugareños se sentaron en círculo a comer. Escuché a los adultos hablar en voz alta. Este año hay que arreglar el techo de la escuela, pero aún no llega el presupuesto del gobierno. Pues usemos el dinero de la hermandad primero. Arreglémoslo para los niños. Sí, pero luego la policía local vendrá a pedir su parte. La palabra parte me puso los pelos de punta. Había leído en América que la policía española a veces pedía dinero por debajo de la mesa. Le pregunté a tío Paco directamente al volver a casa. Tío, ¿es verdad lo del dinero de la policía? Tío Paco suspiró largamente y me llevó a la escuela primaria del pueblo. El techo de zinc estaba lleno de agujeros. El aula solo tenía un ventilador. Tío Paco señaló una placa en la pared. Decía: construido con donaciones de los lugareños y la policía local de Cádiz. Los policías de aquí cobran pequeñas multas a los turistas que conducen rápido y usan ese dinero para construir escuelas para nuestros hijos, explicó. Me quedé boquiabierto. Significaba que lo que yo pensaba que era un soborno era en realidad una multa usada para ayudar a la comunidad. Tío Paco se rió hasta que le saltaron las lágrimas. Sí, hermano. A veces lo llaman una propina o el café, pero cada euro se usa para arreglar carreteras, construir escuelas o comprar equipos médicos. Nadie se lo guarda. Me quedé inmóvil. Lo que yo había llamado corrupción, aquí se había convertido en un sistema de ayuda informal. No había recibos ni cuentas bancarias, pero la escuela estaba mejor. El centro de salud estaba limpio y las calles no tenían baches. Todo era posible gracias a una generosidad que yo había malinterpretado. Esa tarde, conduje solo hasta la comisaría más cercana. Encontré a un joven policía ayudando a una anciana a arreglar su moto. Le pregunté directamente. Escuché que a los policías de aquí les gusta pedir dinero a los turistas. El policía sonrió tímidamente. Sí, hermano, pero le llamamos una multa con sonrisa. Si conduces rápido, te paramos y te pedimos una pequeña cantidad, pero ese dinero se usa para comprar material para la escuela. Si no quieres darlo, no pasa nada, te advertimos y te dejamos ir. Sonreí ampliamente y saqué 50 euros. Cómprale un ventilador a los niños, por favor. El policía levantó la mano en señal de agradecimiento. Muchas gracias, hermano. Pondré un cartel que diga: donado por Joan de América. Esa noche, escribí en mi diario: hoy entendí el mayor error de mi vida. Lo que yo llamé corrupción, aquí es generosidad. No tiene un nombre en la ley. Solía pensar que un país sin sistema era un país fracasado, pero Punta del Faro me enseñó que a veces el sistema invisible es más fuerte que las leyes escritas en papel. Antes de dormir, tío Paco llamó a la puerta con una botella de licor de hierbas casero. Esta noche bebemos juntos, hermano. Mañana tienes que ayudarme con algo grande. Le pregunté: ¿de qué se trata, tío? Él sonrió misteriosamente. Mañana verás por qué. Punta del Faro nunca se hunde, aunque haya pasado una gran tormenta. Levanté el vaso con él y bebí el licor de hierbas por primera vez. Me quemó la garganta, pero mi corazón se sintió más cálido que nunca. En la mañana del día 16, el cielo estaba azul sin una sola nube. Tío Paco me despertó a las 5 de la mañana. Hoy tenemos que ayudar a la barca del tío Samuel, hermano. El motor se rompió en medio del mar anoche.
Me levanté rápido, me puse una camiseta vieja y seguí a tío Paco hasta el barco. 4 barcas salieron de la orilla juntas, más de 10 lugareños. Nadie se quejó, nadie preguntó cuánto les pagarían. Todo el mundo sabía que la barca del tío Samuel se estaba hundiendo. A unas 7 millas de la orilla, vimos el barco de tío Samuel inclinado. El agua entraba a raudales. Tío Samuel agitó la mano y gritó: ¡Ayuda, hermanos! Todos saltaron al agua al mismo tiempo. Salté sin pensarlo. El agua estaba fría, pero mi corazón ardía. Los lugareños trabajaron juntos para atar cuerdas, sacar agua y tapar el agujero. Yo buceé bajo el barco para atar la cuerda firmemente. Mis pulmones casi estallan, pero no me rendí. Pasaron 2 horas. La barca volvió a flotar. Todos subieron al barco, respirando con dificultad, pero nadie se quejó de cansancio. Solo había risas y palmadas en la espalda. Tío Samuel abrazó a todos, con lágrimas en los ojos. Gracias, hermanos. Sin ustedes, mi barco se hundiría seguro. Regresamos a la orilla a las 3 de la tarde. Los lugareños prepararon otra mesa larga. Esta vez, era una fiesta para celebrar que la barca se había salvado. Comí hasta hartarme, y me senté a mirar el mar que se volvía dorado. Pero en ese momento, un sentimiento me invadió desde lo más profundo de mi pecho. Vi la imagen de mi hijo de 10 años esperando a su padre en el aeropuerto, la imagen de mi exesposa llorando al firmar los papeles del divorcio, la imagen de mí mismo sentado en la sala de juntas vendiendo mi empresa, la imagen de mí acostado con botellas de whisky y pastillas para dormir por toda la mesa. Todo se desbordó en una fracción de segundo. Me levanté de golpe de la mesa, corrí a la playa, caí de rodillas en la arena y solté un grito ahogado. Lloré hasta quedarme sin voz, lloré hasta que la arena se mojó con mis lágrimas. Los lugareños corrieron hacia mí. Tío Paco se sentó a mi lado, abrazándome el hombro. ¿Qué te pasa, hermano? Hablé por primera vez, mi voz temblaba. Abandoné a mi hijo, abandoné a mi esposa, vendí todo, pensé que con dinero sería feliz, pero estoy tan solo que quería morir, tío. Tío Paco no dijo nada, solo me abrazó más fuerte, y los lugareños sentados alrededor comenzaron a cantar una canción suave andaluza. Las voces de hombres, mujeres, niños y ancianos se unieron, ahogando el sonido de las olas. Lloré más fuerte, pero esta vez no era un dolor solitario. Era un dolor compartido. Esa noche, volví solo a casa de tío Paco, llevando la botella de licor de hierbas que me había dado. Caminé hasta el viejo muelle de madera, me senté en la pasarela que se movía con las olas y di un gran trago a la botella. Estaba tan borracho que mi visión se nubló y grité al mar: «Tyler, perdóname». Mi voz resonó y fue tragada por el sonido de las olas. Me levanté tambaleándome y caminé hacia el agua. El agua me llegaba hasta el pecho. Levanté la botella de nuevo y arrojé el vaso vacío al mar. Di otro paso, el agua me llegaba hasta el cuello y me dejé caer para ahogarme. Pero antes de que mi cabeza se sumergiera, 2 manos me agarraron por los hombros y me sacaron del agua. Tony, el niño de 12 años, estaba detrás, respirando con dificultad, seguido por más de 10 lugareños. Todos habían corrido hacia mí desde que me vieron caminar hacia el mar. Tony me abrazó fuerte, sollozando. «No me dejes, tío. No nos dejes». Caí al suelo, abracé fuerte a Tony y lloré más fuerte que antes. Tío Paco se acercó, se sentó a mi lado y dijo una sola frase: «Nunca has estado solo desde el primer día que llegaste aquí, hermano». Esa noche, me llevaron de vuelta a casa. Los lugareños se turnaron para velarme toda la noche. Nadie durmió, solo susurros suaves. «No pasa nada, hermano, estamos aquí». La mañana llegó. Desperté y encontré a Tony durmiendo con el brazo alrededor del mío, tío Paco sentado a mi lado. Miré el techo de la vieja casa de madera y dije suavemente: «Quiero vivir». Tío Paco sonrió y me dio una palmadita suave en el hombro. «Eso está bien, hermano, porque este mar todavía necesita mucha gente que lo ame». Después de la noche en que casi me ahogo, no hablé, no comí, ni me levanté de la cama durante 3 días y 3 noches. Tenía los ojos hinchados y apenas podía abrirlos. Tío Paco,
y los lugareños se turnaban para velarme. Nadie dijo, recupérate pronto, solo se sentaban en silencio a mi lado. El cuarto día, tío Paco abrió la puerta suavemente, seguido por la abuela curandera, una mujer pequeña y delgada de más de 90 años, con la misma cesta que antes, pero esta vez, dentro había hojas secas, hierbas y una botella de aceite verde oscuro. La anciana se sentó a mi lado, tomó mi mano fría y dijo con voz suave, «Has estado sufriendo mucho tiempo, nieto, ¿verdad?» No respondí, pero lloré de nuevo. La anciana no preguntó nada más. Simplemente molió las hojas secas en un mortero viejo, las mezcló con aceite de oliva y hierbas que no reconocía, y me masajeó lentamente el pecho. Cada vez que la palma de la anciana tocaba mi piel, sentía como si algo fuera expulsado de mi pecho. Tío Paco me contó después que la abuela curandera era la última sanadora tradicional de la zona, que había curado a cientos de personas cuyos espíritus habían sido destrozados por el temporal. Nunca estudió medicina moderna, pero cura con el corazón y las hierbas silvestres. Esa tarde, los lugareños me llevaron a la playa al atardecer. Fui llevado en una lona y colocado en el centro de un círculo que habían excavado en la arena poco profunda. Todos me cubrieron con arena tibia hasta el cuello, solo mi cabeza sobresalía. Pregunté con voz temblorosa, «¿Qué están haciendo, tío?» Tío Paco sonrió. «Enterrándote en la arena, hermano, dejando que el mar absorba el dolor de tu cuerpo». No lo creía, pero accedí. Los lugareños comenzaron a cantar canciones folclóricas andaluzas, melodías lentas y graves. Los niños trajeron flores y las colocaron a mi alrededor. Tony se sentó a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. Pasó una hora. Empecé a sentir el calor de la arena penetrando en mi piel, como si el mar me estuviera abrazando. El frío en mi pecho, que había estado allí durante años, se disolvió lentamente. No sé cuándo me dormí. Cuando desperté, el cielo estaba completamente oscuro, solo la luz de la luna y las velas encendidas por los lugareños me rodeaban. Me senté solo por primera vez en 4 días. Y lloré, pero esta vez, las lágrimas eran ligeras. La abuela curandera se acercó a mí, me tendió una botella de infusión de hierbas. «Bebe, nieto, bebe y olvida el dolor viejo, pero recuerda el amor nuevo». Bebí la botella entera. El sabor era amargo y silvestre, pero dulce en mi garganta. Esa noche, los lugareños me llevaron a un gran barco de pesca, encendieron velas y las soltaron al mar, cientos de ellas. En cada una habían escrito los nombres de los que habían sufrido, incluido el mío. Las velas flotaron lejos y se hundieron lentamente, como el dolor que fue tragado por el mar. Me quedé mirando hasta que la última vela se apagó. Luego me giré y abracé a tío Paco, abracé a Tony, abracé a la abuela curandera, abracé a todos los que estaban allí. Dije en voz alta, «Estoy curado». No había equipos médicos caros, ni medicamentos para la depresión, ni psicoterapeutas de Harvard, solo un grupo de lugareños, arena, mar y amor incondicional. A la mañana siguiente, desperté sin que nadie me despertara. Salí de la casa y vi a Tony ayudando a tío Paco a arreglar la barca de pesca. Me acerqué, cogí un martillo y ayudé sin decir una palabra. Tío Paco sonrió y me dio una palmada en la espalda. «Hoy te vamos a enseñar algo que nunca has visto, hermano. Algo que te hará saber por qué la gente de aquí nunca se rinde, incluso después de un temporal». Asentí y subí a la barca con ellos. Aún no sabía que lo que estaba a punto de ver cambiaría mi vida para siempre. La nueva mañana, el mar estaba en calma como un espejo. El gran barco de pesca nos llevó a tío Paco, a Tony y a mí más lejos de la orilla que nunca. Tío Paco apagó el motor y señaló un punto oscuro bajo la superficie. «¿Ves eso, hermano? Es el lecho marino de Posidonia oceánica que murió por el temporal». Miré bajo el mar. Había lechos marinos de color blanco pálido alineados en una larga colina. Tío Paco me dio una máscara de buceo. «Baja a mirar de cerca». Me puse la máscara y salté al agua. El mar era tan claro que podía ver el fondo de arena a 10 metros de profundidad. Entre el lecho marino muerto
Miles y miles de pequeñas plantas de posidonia de color verde brillante estaban brotando de nuevo. Los lugareños estaban buceando, atando cuerdas y colocando fragmentos artificiales de posidonia, hechos de ladrillos y cemento, en línea. Tony nadó a mi lado, señalando un cartel bajo el agua escrito en español: Restauración de posidonia por los pescadores de Punta del Faro, 2005, presente. Salí a la superficie, me quité la máscara y le pregunté a tío Paco con voz temblorosa: ¿Han estado haciendo esto desde el temporal? Tío Paco asintió. Sí, hermano. En aquel entonces, casi toda la posidonia murió, y el mar se convirtió en un desierto, pero en lugar de esperar al gobierno, ayudamos a hacer lechos artificiales. Todos los niños del pueblo tienen que venir a ayudar a bucear y atar la posidonia. Tony bucea desde que tiene 7 años. Tony sonrió ampliamente. Quiero que mi hijo vea el mar verde, tío Joan. Lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas mezcladas con agua de mar. Nadé de nuevo, ayudando a los lugareños a atar la posidonia artificial con mis propias manos. Mis manos se cortaron con el cemento, pero no sentí dolor. Solo me sentí vivo. Esa tarde, volvimos a la orilla. Miré el mar y dije en voz alta: entiendo, tío. Por eso la gente de aquí sonríe todos los días, porque nunca permiten que el dolor gane. Reconstruyen sus vidas a partir de las ruinas, no solo para ellos, sino para la próxima generación. Tío Paco me dio una palmada en el hombro. Es correcto, hermano. La verdadera felicidad no es la ausencia de sufrimiento, sino levantarse y reconstruir cada vez que uno cae. Miré al cielo y me dije para mis adentros: la grandeza no se mide por el dinero o los edificios altos, sino por si todavía estamos dispuestos a plantar posidonia nueva, aunque sepamos que quizás no veamos el día en que cubra todo el mar. En ese instante, tuve una verdadera epifanía. No era solo un buen sentimiento, sino un profundo entendimiento de que la verdadera vida es dar, no tener. Esa noche, llamé a mi hijo por primera vez en 7 años. Escuché la voz de Tyler. Lloré y dije mis primeras palabras. Papá lo siente, hijo. Quiero que vengas a Punta del Faro. He encontrado algo más importante que la casa grande. Tyler se quedó en silencio por un momento y luego respondió: volaremos para verte la semana que viene, papá. Colgué y salí a la playa, mirando la luna reflejada en el mar. Levanté la mano en señal de respeto. Gracias, España, por enseñarme a ser humano de nuevo. Después de llamar a Tyler, no pude dormir en toda la noche. Caminé por la playa hasta que mis pies se llenaron de arena. Mi cerebro daba vueltas con una sola pregunta: ¿y ahora qué hago? Al amanecer, tío Paco se acercó a mí con una gran taza de café solo. ¿No has dormido, hermano? Asentí. Tengo miedo, tío. Miedo de que si vuelvo a mi vida anterior todo se derrumbe de nuevo. Tío Paco sonrió y señaló el mar. ¿Ves esa barca? Se llama Milagro Andaluz. La gente del pueblo la terminó de construir ayer. Mañana la usaremos para sembrar posidonia artificial en 10 puntos más. Miré la barca, las lágrimas me llenaron los ojos. Quiero ayudar, tío, pero ¿cómo puedo hacerlo sostenible? Tío Paco me entregó un cuaderno viejo. Dentro había un mapa de restauración del lecho marino, dibujado a mano por niños y adultos alternativamente. Solo podemos hacer esto, hermano, porque no tenemos dinero para comprar buen equipo, pero si nos ayudas, quizás podamos revivir todo el mar de Alborán. Cogí un bolígrafo y escribí un número sin pensar. Estableceré una fundación de 100 millones de euros, llamada Fundación Milagro Andaluz. Este dinero será para comprar barcos nuevos, equipo de buceo y contratar científicos para ayudar con la posidonia. Pero con una sola condición: el pueblo tiene que administrar cada céntimo. Tío Paco se quedó boquiabierto y se inclinó hasta el suelo. Hermano, este es el sueño que hemos tenido durante 18 años. Yo le devolví el gesto de respeto. No es vuestro sueño, tío, es mi sueño, que acaba de nacer hace 3 semanas. Esa tarde, nos reunimos en asamblea bajo una gran palmera.
Me puse de pie frente a todos y dije, solía pensar que la grandeza era tener miles de millones de euros, pero Punta del Faro me enseñó que la verdadera grandeza es que un grupo de personas esté dispuesto a sacrificar su sudor y su tiempo para crear algo que quizás no vean cubrir todo el mar. Los lugareños se quedaron en silencio. Luego estalló un aplauso atronador. Los niños corrieron a abrazar mis piernas. Tony gritó, «Tío Joan es el héroe del mar». Lloré en medio de la asamblea y dije mi última frase de ese día, «No volveré a América. Me quedaré aquí y reconstruiré el lecho marino con ustedes hasta que muera en este mar». Pasó un año rápidamente. La Fundación Milagro Andaluz creció hasta tener más de 500 millones de euros de donaciones de empresarios y turistas de todo el mundo que escucharon mi historia. Compramos 2 nuevos barcos de investigación, contratamos a científicos marinos de las mejores universidades españolas y restauramos más de 50.000 metros cuadrados de Posidonia. Mi hijo se mudó permanentemente a Punta del Faro. Se graduó en Ciencias Marinas en Inglaterra y regresó para bucear y sembrar Posidonia con Tony todos los días. Ambos se hicieron mejores amigos. Tyler llama a Tony su hermano pequeño. En cuanto a mí, vendí la mansión de San Francisco, vendí el Ferrari, vendí el reloj Rolex y me mudé a la pequeña casa de madera junto al mar con tío Paco. Cada mañana, me despierto con el sonido del gallo, salgo a bucear y vuelvo a comer pescado frito con los lugareños. Hoy es el primer aniversario de la noche en que casi me ahogo. Los lugareños organizaron una gran fiesta en la playa. Periodistas de CNN y BBC vinieron a hacer un documental. Me preguntaron, «Usted fue un multimillonario, ¿por qué lo dejó todo para vivir esta vida?». Sonreí y señalé el mar, que ahora empezaba a tener el color verde esmeralda de la Posidonia nueva. Respondí con una sola frase, «Porque aquí descubrí que la verdadera riqueza no se mide por el dinero en la cuenta, sino por el número de personas que pueden sonreír, porque ayudamos a crear un nuevo lecho marino, y por el número de días que nos despertamos con ganas de seguir viviendo». La cámara se centró en Tony y Tyler, que se reían juntos en el barco, y luego se dirigió al lecho marino en crecimiento. El periodista hizo la última pregunta, «¿Qué cree que es el milagro andaluz?». Levanté la mano hacia el mar y respondí con la voz más tranquila de mi vida, «El milagro andaluz no es tener todo desde el nacimiento, sino que un grupo de gente común elija reconstruir cada vez que algo se rompe y tienda la mano a un extraño sin preguntar nunca quién es». Esa noche, me paré solo en el mirador del faro. El sol estaba a punto de ponerse. Levanté la mano en señal de respeto, como el primer día que vine, pero esta vez no lloré por el dolor. Lloré por la felicidad desbordante. Dije suavemente al mar, «Gracias por no dejarme morir, y gracias por enseñarme a vivir de verdad». La brisa marina sopló suavemente, como una respuesta que no necesitaba palabras. Fin. En la mañana del segundo aniversario de mi llegada a Punta del Faro, desperté y encontré a Tony sonriendo ampliamente frente a la casa, con un sobre de papel marrón. Una carta de América, tío Joan. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de mi exesposa y una foto. En la foto, un hombre estaba de pie abrazando a un niño blanco pequeño. El niño se parecía a mí de pequeño. Debajo de la foto, la letra de Tyler decía, «Papá, tengo un hermano pequeño. Se llama Faro, porque nació en la Punta del Faro, igual que tú renaciste. Mamá dice que si no hubieras cambiado, nuestra familia se habría roto. Gracias, papá, por darle a mamá el coraje de seguir su sueño, y gracias al mar de Punta del Faro por guardarte para nosotros». Caí de rodillas. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran las lágrimas más completas. Tío Paco se acercó, me vio llorar y se rió. «Lo sabía, hermano. Este mar nunca se queda con la gente equivocada». Levanté la mano hacia tío Paco y luego hacia el mar de nuevo. 2 horas más tarde, el barco de pesca llamado Milagro Andaluz II salió al mar. Tío Paco, Tony, Tyler y el pequeño Faro
Me llevaron a ver el primer punto del lecho marino de Posidonia, completamente restaurado. Bajo el mar, ahora todo era verde esmeralda. El pez payaso nadaba en círculos, las anémonas se mecían, las plantas de Posidonia dura y blanda crecían densamente. Tony buceó y levantó un cartel bajo el agua para que lo viera. El cartel decía: «Gracias, tío Joan, por devolverle la vida al mar, y por darle a un niño, un padre que también ama el mar». Abracé fuerte a Tony en medio del mar, abracé a Tyler, abracé a Faro, abracé a tío Paco, y grité en voz alta: «Este es el verdadero milagro de España». La brisa marina sopló fuerte, como si todos en el cielo estuvieran aplaudiendo. Fin de la historia.